Hola, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Arellano Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre las diferentes enfermedades hereditarias sistémicas que deben de ser de conocimiento del odontólogo. La primera enfermedad sobre la que voy a hablar es el trastorno de Gardner. El síndrome de Gardner es un trastorno hereditario de origen heterocigótico con herencia autosómica dominante, cuya mutación se encuentra en el gen APC en el cromosoma número 5 en el brazo largo del mismo, con localización en el locus número 22. Fue descrito por primera vez en 1936 por Thomas, en 1956 por Fitzgerald y posteriormente en 1972 por Gardner. Una manifestación característica de este síndrome es que los pacientes tienden a desarrollar tumoraciones o pólipos, es decir, crecimientos anormales de tejido alrededor de los órganos del cuerpo. Estos pueden manifestarse en lo que viene siendo la piel, el área maxilofacial o mandibular de la cara, en todo lo que comprende el tracto gastrointestinal, desde la cavidad oral hasta el recto. Como manifestaciones clínicas, en lo que viene siendo en el área de la piel, se pueden dar lo que son los tumores ligamentosos o los queratoquistes. Estos tienden a desarrollarse en todo lo que puede ser toda la extensión de la piel, como por ejemplo, lo que es la espalda, detrás de las orejas, parte de la frente y toda la parte facial, y en la parte de la nuca. Hablando de lo que es la región craneofacial, tienden a manifestarse lo que vienen siendo los tumores fibrosos en lo que es el tejido blando. También hay crecimientos benignos en todo lo que es la extensión ósea craneofacial, conocidos mejor como osteomas. También está registrada la presencia de dientes supernumerarios y lo que son los odontomas, como puede apreciarse aquí claramente y aquí en esta área. Aquí podemos apreciar lo que son los bultos en toda la extensión y aquí podemos ver un fibroma de gran tamaño. Aquí en esta tomografía pues se ve más definido claramente. Como yo lo había mencionado antes, una de las manifestaciones más evidentes de aquellas enfermedades que incluyen la polipomatosis adenomatosa son la presencia de pólipos en todo lo que es la extensión del tracto gastrointestinal, es decir, desde la cavidad oral hasta el recto. Aquí podemos observar las diferentes tumoraciones de pólipos, por ejemplo aquí en lo que es el colon y pues en parte del tracto. El problema con estos pólipos es que tienen un alto potencial para evolucionar hacia el cáncer y por lo tanto poner en riesgo de manera mortal la vida del paciente si no son tratados de manera oportuna. Dentro de las manifestaciones en lo que es el área orofacial podemos encontrar de igual manera lo que son los pólipos, como se ve aquí, también torus mandibular u osteomas. También podemos encontrar lo que son los fibromas y pues también aquí tenemos uno muy grande y aquí también se pueden ver reflejados. El problema de estos es que a pesar de ser benignos, pueden representar un riesgo para la vida y calidad de vida más que nada del paciente, porque debido a la evolución de su crecimiento puede llegar a presentar problemas en lo que es la oclusión, la mastificación y problemas estéticos, claro está. Ok, ahora les voy a hablar sobre lo que es el síndrome de Gorlin-Goltz. Esta enfermedad también es de tipo genética y puede ser causada por 3 tipos de mutaciones según los registros de la literatura, es decir, por el cromosoma número 1 en su brazo pequeño localizado en el locus número 34. El segundo es en el cromosoma número 9 en su brazo largo en el locus número 22. Y por último, en el cromosoma número 10 en su brazo largo en el locus número 24. 2 de los que acabo de mencionar, es decir, la mutación en el cromosoma número 1 y número 9, están codificados por el gen PTCH1 y PTCH2, mientras que el tercero, es decir, la mutación en el cromosoma número 10, está codificado por el gen SUFU.
Este tipo de herencia es de autosómica dominante y fue descrita por primera vez por Gorlin-Gotz en 1960. Una manifestación característica de este trastorno es la aparición de nevos o lunares, como se le conoce coloquialmente. También está lo que es el carcinoma de células nasales, los queratoquistes y las anomalías óseas. La expresión de este trastorno es muy variable, por lo que no necesariamente debe de presentar todos los síntomas descritos a continuación. Primero tenemos lo que son los PITS, que son patrones o manchas lunares, lo que es la parte de las palmas de las manos y las plantas de los pies, como se puede ver aquí y en esta área de aquí. Y a diferencia de los PITS, los nevos que se presentan en lo que es el rostro, la espalda, el pecho, los brazos, estos tienen relieve y tienen un origen vasocelular, por lo tanto tienen un gran potencial a volverse cancerígenos. Otras manifestaciones también registradas en casos clínicos pueden ser la presencia de estrabismo, hipertelorismo o hipertricosis. Otras manifestaciones que también se pueden llegar a presentar es una condición de braquicefalia en el paciente, hipoplasia del maxilar, implantación baja de las orejas, también una asimetría nasal o labio hendido, y pues como parte también de las manifestaciones bucales se ha registrado la presencia de mordidas cruzadas, paladar hendido y ausencia de órganos dentales. Otra de las manifestaciones óseas que pueden llegar a presentar este tipo de pacientes es lo que viene siendo el pectus excavatum, es decir, una concavidad o socavón en la región central del esternón, justo en medio del pecho, como se puede apreciar en esta parte de aquí. También presentan lo que es la escoliosis dorsolumbar y las escápulas en forma de ala. Estos síntomas hacen que los pacientes tengan una apariencia demasiado asimétrica. En estas radiografías se puede apreciar mucho mejor lo que vienen siendo las malformaciones óseas que expliqué anteriormente. Por ejemplo, aquí podemos observar muy bien definida lo que es la escoliosis dorsolumbar y también aquí lo que es una asimetría del manubrio del esternón y en este caso pues una fibrosis bilateral de los bronquios. Además, se tiene un hallazgo de lo que es el área odontológica, lo que viene siendo los quistes odontogénicos, como pueden observarse en esta área de aquí, y aquí se observan bastante bien. En esta radiografía en especial, podemos observar cómo el quiste está aquí muy bien definido, además también de su, pues la manera en la que va creciendo, cómo su crecimiento más bien, fue desplazando los órganos dentarios y cómo está el tejido circundante destruido. La situación con estos quistes es que el dejarlos avanzar su crecimiento puede comprometer de manera riesgosa lo que viene siendo la región facial del paciente. Por ejemplo, en esta radiografía, aquí se puede apreciar muy nítidamente y muy bien delimitada lo que son los bordes del quiste y cómo invade la porción lateral de lo que es la mandíbula. Aquí también se pueden observar varios quistes y cómo también están invadiendo. Por ejemplo, en esta radiografía se ve cómo lateralmente ha comprometido mayor parte de la región facial del paciente. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la porfiria congénita eritropoyética. Este es un trastorno causado por una mutación homocigótica o heterocigótica compuesta en el gen de la uroporfirinógeno 3 sintasa en el cromosoma número 10 en su brazo largo en el locus número 26. Este tipo de trastorno tiene una herencia autosómica recesiva y fue descrita por primera vez por Gunther en 1911. Lo que pasa con este trastorno es que el gen afectado, llamado UROS, codifica una proteína o una enzima llamada URO que se encarga de degradar una sustancia llamada porfirina.
Esta sustancia, al no poder ser degradada, se acumula en lo que viene siendo la piel y los órganos del cuerpo. Por ejemplo, la literatura nos describe que los pacientes que presentan este síndrome pueden llegar a presentar una orina con una tonalidad rojiza o incluso atintada. Otra cosa que también produce con este síndrome es que la porfirina acumulada en la piel produce una fotosensibilidad muy exacerbada en los pacientes que la producen, causando lesiones muy graves en la piel, como si fueran quemaduras de factor. Otra cosa que también sucede con este síndrome es que los pacientes, al exponerse a la más mínima cantidad de sol, pueden desarrollar lesiones muy graves en la piel, comprometiendo que al momento de querer cicatrizar, la movilidad de las articulaciones puede verse afectada, así como por ejemplo la integridad de los dedos, el selle labial, la oclusión palpebral, la respiración e incluso la vista. Un ejemplo en el área odontológica es este paciente que se ve aquí, el cual comprometió el selle labial por una lesión al sol, dejando los órganos dentarios expuestos. Órganos dentarios que normalmente estarían protegidos por lo que vienen siendo los labios en un ambiente cerrado, pero sin embargo, a consecuencia de esto, también los tejidos periodontales sufrieron daños graves. Lo malo también de que estas lesiones se produzcan es que estos pacientes tienden a desarrollar fuertes infecciones porque las lesiones están, como me puede decir, abiertas todo el tiempo, o sea, no pueden cicatrizar por completo. Otra manifestación de este síndrome es que la porfirina puede acumularse en cualquier parte del cuerpo, por lo tanto, los órganos dentales no son la excepción. Estos adquieren una tonalidad cobriza o rojiza como la de la orina, manifestándose de esta manera. Un tipo de estudio que se realiza en estos pacientes para corroborar que sí presenten el síndrome de la porfiria es un estudio llamado luz de Wood. Esta luz es un tipo de luz especial en la que las piezas dentales son expuestas y si al adquirir una tonalidad rojiza o anaranjada fluorescente, se presenta, si esta tonalidad se presenta en los dientes, significa que en efecto el paciente presenta porfiria. De no ser así, se descarta totalmente el síndrome. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la hipofosfatemia familiar, también denominada raquitismo hipofosfatémico resistente a la vitamina B. Como un medio de introducción, los raquitismos hipofosfatémicos hereditarios son un grupo de enfermedades caracterizados por la pérdida renal de fosfatos que ocasionan lo que viene siendo el retardo en el crecimiento, raquitismos y osteomalacia. Ahora, como una clasificación de los raquitismos fosfatémicos hereditarios, están divididos en 4 subtipos en el que el ligado al cromosoma X es el más común, dado que los otros 3 son de menor prevalencia. Estos son el raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, el autosómico recesivo tipo 1 y 2 y por último el raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria. Ahora enfocándonos a lo que es el ligado al cromosoma X, este es causado por una mutación en el gen de la endopeptidasa reguladora de fosfato en el cromosoma X en su brazo corto en el locus número 22. Esta presenta una penetrancia completa después del primer año de edad y fue descrito por primera vez en el siglo XVII por los ingleses Daniel Whistler y Francis Gilson. Una manifestación característica del raquitismo es que puede producir lo que es un retardo en el crecimiento óseo, así como arqueamiento en las piernas, dolor en la columna, en las
en las piernas y en la pelvis. Aquí podemos observar lo que es una hipofosfatemia congénita, en la que se nota el arqueamiento de las piernas, en la columna. También se presenta cambios óseos en lo que son en las manos y en las extremidades en general. También aquí se aprecia mucho mejor lo que es el arqueamiento de las piernas, que puede incluir lo que viene siendo desde el fémur, la tibia y el peroné. Esto comúnmente la gente lo conoce como el parado de charrito, porque así se ve a los niños caminar. En estas otras imágenes también se puede volver a apreciar mucho más claramente lo que es el arqueamiento de las piernas y cómo desciende desde la parte de la pelvis. Y pues como ya había mencionado, esta forma, el arqueamiento de las piernas, hace que estas tengan una apariencia convergente, que hace que se dificulte a los pacientes el poder caminar, dándoles una apariencia bastante peculiar. Se ha registrado que los pacientes que padecen las formas graves de lo que es la hipofosfatemia familiar pueden presentar malformaciones en la región maxilofacial, fracturas óseas, abscesos, pérdidas dentales e incluso un retardo en el crecimiento y el desarrollo dental. En el aspecto bucal de este trastorno, se ha registrado que los pacientes que presentan este trastorno tienen una dentina y un esmalte que se desarrolla en óptimas condiciones y sin ninguna complicación. Sin embargo, la única variable aquí es el espesor de los mismos, ya que usualmente este suele ser mucho más delgado, en contraste con las cámaras pulpares y los conductos radiculares muy amplios de una manera muy exagerada, como puede observarse en esta radiografía, las cámaras y los conductos, tanto que se ha llegado a ver que estos pueden llegar hasta la unión amelodentinaria, por lo tanto ser la razón de que se desarrollen las infecciones y por subsiguiente que éstas invadan lo que es el periápice de los órganos dentales. Aquí se puede observar una radiografía del antes de un paciente infantil, en el donde, como ya había mencionado, se nota lo que viene siendo la amplitud de las cámaras pulpares junto con los conductos. Más sin embargo, en esta parte es un estudio radiográfico del paciente después del tratamiento que se le aplicó, que en este caso fueron pulpotomías, pues ya que los dientes se encontraban vitales. Y de esta manera, pues se pudo asegurar de que no presentaran un riesgo para el paciente en un futuro. Ahora voy a hablar sobre lo que es el síndrome de Marfan. Este síndrome es un trastorno hereditario de origen heterocigótico que se debe a una mutación en el gen FBN1 en el cromosoma número 15 en el brazo largo del mismo, localizado en el locus número 21. Este trastorno tiene un tipo de herencia autosómica dominante y en este caso el gen afectado produce una sustancia llamada fibrilina. Esta sustancia forma parte del tejido conectivo, que esta a su vez forma parte de lo que vienen siendo los ojos, la piel, los huesos, los vasos sanguíneos, entre otros órganos. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Antoine Marfan en 1896 con una paciente femenina de 5 años de edad. La paciente femenina infantil descrita en aquel entonces presentaba como manifestaciones de este trastorno lo que eran extremidades demasiado largas,
como para su edad y pues complexión. También presentaba lo que eran contracturas articulares y cifoscoliosis. Actualmente, gracias a los avances médicos que hay, ahora sabemos que este trastorno también puede manifestarse en los pacientes con problemas, por ejemplo, cardíacos y pulmonares, además también de una condición de dolicocefalia, así como, pues como ya lo dije anteriormente, extremidades demasiado largas, una condición en que se dan las manos que se llama aranodactilia y problemas visuales. También, como podemos apreciar aquí, los pacientes que tienden a presentar este trastorno manifiestan lo que es una complexión delgada y alta, como ya he mencionado, pues extremidades largas, una condición de dolicocefalia y una diferenciada y bastante evidente ectomorfia y pues lo que son los problemas en las manos y en los pies, que son los dedos usualmente son mucho más largos de lo que deberían de ser. Otras manifestaciones esqueléticas que presentan estos pacientes es lo que es el pectus excavatum, que como ya había mencionado con anterioridad, es una condición de concavidad en la región del esternón, justo en medio del pecho. Pero, sin embargo, también puede presentarse lo que es el pectus carinatum, que es exactamente lo contrario, en la que el esternón sobresale del pecho, dando una apariencia triangular. Otra manifestación esquelética que se presenta en estos pacientes es una condición denominada aranodactilia. Esta se caracteriza por presentar los dedos de las manos mucho más largos de lo que deberían de ser, sobresaliendo sobre la palma de la misma, haciendo una analogía a lo que son las patas de araña, lo cual pues proporciona el nombre de la condición. El caso, la forma de comprobar esta condición es cuando se pone el pulgar con el puño cerrado. En una mano normal, al cerrarlo, no se supone que debería de salir el pulgar. Sin embargo, en estos pacientes el pulgar traspasa el puño cerrado. Y también esta condición puede presentarse en lo que son los dedos de los pies. Otra manifestación que se presenta en este trastorno es una condición denominada dilatación de la arteria aórtica, la cual se da por la falta de la sustancia de la fibrilina o por la baja calidad de la misma, ocasionando que las paredes arteriales sean mucho más frágiles y por lo tanto menos resistentes a la presión que ejerce la sangre. En casos muy graves puede ocasionar una ruptura de la pared arterial, causando la muerte de los pacientes si es que no se atiende lo más rápido posible. Manifestaciones que también se dan son que el paciente puede presentar problemas visuales debido a la luxación del cristalino, como se puede apreciar aquí. Otra manifestación también es que estos pacientes suelen presentar una piel muy laxa, permitiendo que tengan hiperflexibilidad y hipermovilidad de lo que son las articulaciones, permitiéndoles a estos pacientes realizar movimientos que en condiciones normales una persona promedio no podría hacer. Como se puede apreciar aquí, la extensión de más de lo que son pues brazos, manos, dedos, piernas, o incluso la sola cantidad de piel. Otras manifestaciones comunes en este síndrome es que los pacientes presenten lo que es el paladar hendido o paladar en forma de herradura, causando por consecuencia
problemas de maloclusión y problemas estéticos. También se ha registrado que el paladar de estos pacientes tiende a tener una forma arqueada o alta, se puede definir así, y a su vez causando lo que es el prognatismo mandibular y luxación de la articulación temporomandibular. Y a su vez también lo que es la laxitud de la misma. También se han registrado casos en los que se presenta lo que viene siendo la úvula bífida, es decir, la división de dos partes de la misma. Y el último síndrome de que voy a hablarles es la hemofilia tipo A y tipo B. La hemofilia tipo A es un trastorno genético con un tipo de herencia recesiva ligada al cromosoma X, localizado en el brazo largo del mismo, en el locus número 28. Este trastorno afecta a lo que viene siendo el factor 8 de coagulación, impidiendo que se lleve a cabo la realización óptima de la coagulación sanguínea, haciendo por defecto que los pacientes sufran de hemorragias intensivas y prolongadas. Por otro lado, la hemofilia tipo B es un trastorno genético que también tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X, pero en este caso se presenta en el brazo largo, en el locus número 27. Este tipo de hemofilia también se denomina como enfermedad de Christmas. Y además, en lo que la diferencia de la tipo A es que el factor de coagulación que se ve afectado aquí es el número 9, no el 8. Además, este tipo de hemofilia tiene mucha menos prevalencia que el tipo A, presentándose con mucha menos frecuencia. Este trastorno genético lo padecen únicamente los hombres, ya que las mujeres lo portan, pero sin embargo no lo padecen. Lo que sucede con este fenómeno es que las que lo portan pasarán el trastorno a la mitad de su descendencia masculina, mientras que la mitad de su descendencia femenina serán portadoras. Y así sucesivamente ellas repetirán el mismo ciclo con su descendencia masculina y femenina. Lo que sucede en la hemofilia es que en este tipo de pacientes lo que se ve afectado realmente es la hemostasia secundaria, ya que la hemostasia primaria no sufre ningún trastorno, porque lo que ocurre con este tipo de pacientes que padecen la hemofilia es que lo que se ve afectado en sí es la hemostasia secundaria, ya que la hemostasia primaria se da gracias a la formación del tapón plaquetario, el cual ayuda a que se contenga lo que viene siendo la hemorragia. Sin embargo, una vez que el tapón está formado y no se ve afectado de ninguna manera por este trastorno, se tiene que realizar lo que viene siendo una malla de fibrina para que pueda contener por completo lo que es la hemorragia. Sin embargo, esta malla de fibrina es la que transporta el factor 8 en el caso de la hemofilia tipo A y el factor 9 en lo que es el caso de la hemofilia tipo B. Lo que pasa en este tipo de pacientes es que al haber una lesión no se hace evidente la presencia del sangrado, debido a que gracias a la formación del tapón plaquetario, este contiene un poco lo que es la hemorragia, pero sin embargo, al momento de que el cuerpo quiere dar la orden para que se realice la coagulación sanguínea, esta no se puede llevar a cabo de manera óptima por la falta de los factores de coagulación, y haciendo que posterior a la lesión producida se produzca un sangrado excesivo, ya que no puede ser contenido de ninguna manera.
La hemofilia por sí sola puede clasificarse de tres maneras. Se clasifica en leve cuando existe una actividad procoagulante de entre el 5 y el 30% de su capacidad. Moderada cuando esta capacidad procoagulante está entre el 5 y el 1%. Y se considera grave cuando esta actividad procoagulante está a menos del 1% de su capacidad. Ahora, hablando al respecto de lo que es la prevalencia de la hemofilia, tenemos que se clasifica también en tres tipos. Yo nomás estoy mencionando el tipo A y tipo B, sin embargo, también hay un tipo C, solo que no se menciona mucho porque tiene una prevalencia del 1% en los casos, el cual influye en el factor de coagulación número 11 y tiene una herencia autosómica recesiva, contrario a los otros dos tipos de hemofilia. Como había mencionado anteriormente, la hemofilia tipo A es la que más prevalencia tiene de los tres tipos, ya que se presenta en el 80% de los casos, y como recapitulación, pues se ve afectada por la deficiencia del factor número 8 y tiene una herencia ligada al cromosoma X. Después está la tipo B, que al igual que la tipo A tiene una herencia ligada al cromosoma número X, sin embargo en este caso se ve afectado el factor número 9 de coagulación y su prevalencia es del 20 al 40% de los casos registrados. Ok, ahora hablando sobre el manejo del paciente, si a nosotros como odontólogos nos llegara un paciente y tuviéramos que realizar una extracción dental, lo primero que debemos hacer es prescribirle fármacos antifibrinolíticos y otro tipo de fármacos que favorezcan a la disponibilidad de lo que es el factor 8 y el factor 9. También, como recomendación, debemos de tratar de evitar lo que son las extracciones múltiples, ya que esto pues aumentaría de suma manera un riesgo a una hemorragia. Y también, previo a realizar una extracción, lo que debemos hacer es intentar mejorar lo mejor posible el estado periodontal del paciente. Así, de esta manera podemos lograr evitar algún sangrado innecesario por inflamación gingival del paciente. Y por último, para finalizar, creo fervientemente que nosotros como odontólogos es nuestro deber el saber identificar, el conocer y el diferenciar cada uno de estos trastornos, porque de lo contrario, lo único que estaremos haciendo es limitar nuestra área de trabajo por nuestro limitado conocimiento. Y al igual manera, limitar la posibilidad de poder tratar a nuestro paciente de la mejor manera que él se merece. Y si aún así, sabiendo que no somos aptos para tratarlo, decidimos hacerlo, pues debemos de comprender también que será bajo nuestro propio riesgo laboral y que probablemente lo único que vamos a hacer es ocasionarle un daño más grave y más perjudicial para la de por sí compleja condición de vida que ya lleva el paciente pues antes de que viniera con nosotros.